la Constitución garantiza el derecho al trabajo y pues obviamente para todos y obviamente de manera igualitaria y por ahí se emite una norma en la que dice que para poder tener una plaza de trabajo tienes que ser mayor de 25 años, ciudadano quiteño, etcétera. Obviamente vemos que esto rompe con todos los derechos consagrados en la Constitución respecto al derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, etcétera. Vemos que hay una ley que está obviamente pues coartando como la Constitución reconoce el derecho al trabajo y pues precisamente habría esta contradicción y debería la Corte Constitucional ejercer el respectivo control y análisis para optar por la expulsión o no del ordenamiento jurídico de esta norma. Entonces, eso es muy importante. Eh, de ahí también, adentrarnos un poco más en la acción de inconstitucionalidad, vienen ya los principios que son un poquito más operativos y aquí me voy a quedar un poco más de largo. ¿Cuáles son los principios operativos desde el famoso control integral, la presunción de constitucionalidad, el indubio pro legislatorio y la interpretación conforme? Y si me permiten unos minutos nada más, voy a dejar de compartir mi pantalla porque me gustaría compartirles el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para ir desglosando uno por uno los artículos, los principios que rigen esta norma y poder, pues obviamente, de esta manera generar la discusión de una manera más adecuada. Listo. Entonces voy al artículo 76 nada más de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque este artículo es muy importante analizar a efectos de los principios que estamos viendo en esta clase del día de hoy, en este taller. Eh, y nada más me gustaría más bien empezar por el artículo 74 que es básicamente donde ustedes van a encontrar cómo está diseñado en nuestra normativa el famoso control abstracto de constitucionalidad del título tercero del capítulo 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y el artículo 74 es bastante claro. Aquí te dice que el control abstracto tiene como finalidad garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico, es decir, esta validez formal y material que nace de la Constitución en este efecto transversal que ya hemos visto, y la eliminación de incompatibilidades normativas por razón de fondo o forma entre las normas constitucionales y las competencias para ejercer el control abstracto de constitucionalidad. Eso básicamente, ¿cuáles son las competencias de la Corte Constitucional? Resolver acciones inconstitucionales contra enmiendas, reformas constitucionales, resoluciones legislativas de tratados internacionales, vienen los tratados internacionales que también pasan por el control de constitucionalidad para ver básicamente su contenido, que no sea contrario a la Constitución. Hay un procedimiento específico de los tratados internacionales, de cómo son ratificados y suscritos por el Ecuador, leyes, decretos, leyes de urgencia económica y demás normas con fuerza de ley, los actos normativos y actos administrativos de carácter general. Vamos al artículo 76 de los principios, los principios generales. Como ustedes pueden observar aquí en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tenemos ya un, un primer principio que es el principio de control integral. Entonces, ¿a qué se trata o qué es lo que el principio de control integral básicamente nos señala? Que se deberá confrontar la disposición acusada con todas las normas constitucionales, incluso por aquellas que no fueron invocadas. Ya, esto es muy importante, como yo les había puesto un ejemplo antes bastante grosso, bastante burdo, les había hablado de que la normativa, la Constitución garantiza el derecho al trabajo en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y demás, pero obviamente, pues, les había puesto en el ejemplo que se emite una normativa o una reforma al Código del Trabajo en la que dice que para acceder a una plaza de trabajo tienes que ser ciudadano ecuatoriano, quiteño, de más de 25 años, católico. Vamos a los ejemplos súper radicales. Obviamente, pues esto estaría yéndose en contra de lo que dice la Constitución respecto al derecho al trabajo en igualdad de condiciones, pero también se estaría violando, por ejemplo, el derecho a la igualdad y no discriminación, etcétera. Y en el ejemplo claro, para esto entender, es un colectivo de ciudadanos acuden a la Corte Constitucional a demandar la inconstitucionalidad de esta norma en la que básicamente dentro de los cargos que se formula es la violación del derecho al trabajo, pero la Corte Constitucional obviamente tiene este deber de acudir y revisar también qué otras disposiciones del ordenamiento jurídico se han violentado. En este caso, les pongo, es bastante sencillo entender así, un caso, el principio de igualdad y no discriminación que debe garantizarse
en el Ecuador, que sería otro de los preceptos. Entonces, el ciudadano acusa la violación del derecho al trabajo en igualdad de condiciones, pero la Corte Constitucional también revisa, en este caso, pues obviamente la igualdad y no discriminación. El segundo principio que quisiera tratar